Buenas tardes, compañeros. Como parte de nuestra clase asincrónica, les quiero hablar en esta oportunidad de la crónica, que es el antecedente del periodismo. Antes, cuando en el inicio del periodismo, los periodistas solían llamarse a sí mismos cronistas, que eran los que contaban las cosas. Entonces, es el antecedente inmediato del periodismo, ¿verdad? La crónica, que se trata de contar las cosas como sucedieron. Por eso se llama crónica, porque va en orden cronológico. Quiero compartirles una presentación muy cortita y quiero que miremos después algunos ejemplos. Veamos aquí la crónica periodística. Espero que ya lo estén viendo. El relato pormenorizado, secuencial y oportuno de los acontecimientos de interés colectivo. Oiga este concepto. Es el relato pormenorizado, es decir, se dan los detalles. Los detalles aquí resultan de gran importancia porque es como que la prueba que estuvimos en el lugar, ¿verdad? Por supuesto, los detalles importantes, los detalles que no son importantes, esos en ningún lugar periodísticamente se meten, ¿verdad? Los detalles importantes. Entonces es un relato pormenorizado, secuencial, es decir, que va en orden cronológico, como sucedieron desde el principio al fin. Y oportuno, es decir, que es de interés colectivo en este momento, ¿verdad? Que no vamos a hacer una crónica de algo que pasó hace mucho tiempo, porque solo que hay algún elemento nuevo o una efeméride que sea hace, para el 20 de octubre podemos hacer una crónica de los acontecimientos que sucedieron en esa fecha, si vamos a aportar algo nuevo, una nueva visión, un nuevo punto de vista, si no, no vale la pena hacer crónicas, ¿verdad? Bien, veamos. Dice, la crónica se ocupa fundamentalmente de narrar cómo sucedió un determinado hecho. Recrea la atmósfera en que se producen los sucesos públicos, ¿verdad? Recrear la atmósfera es muy importante también, ¿verdad? Decir si había ambiente familiar, si había ambiente tenso, si había ambiente, cualquier tipo de ambiente, ¿verdad? Que hay que recrearlo, ese ambiente, ¿verdad? Y narrar, se trata de narrar, de contar, no de informar. No se escribe para informar, sino que se escribe para narrar, para contar, ¿verdad? En sus aspectos está, el primero de ellos es el relato. Se pretende hacer la historia de un suceso. Por hacer historia en términos periodísticos, entiéndase la exposición en orden cronológico de cada uno de los momentos y elementos que hacen importante un acontecimiento. Se hace énfasis en que tiene que ser en orden cronológico, como sucedieron las cosas, ¿verdad? Veamos, los otros elementos, ya dijimos, el primero es el relato, el segundo es el público. La crónica debe escribirse con un lenguaje claro y sencillo, comprensible para el común de los lectores. En esto tiene en común todos los géneros periodísticos. El lenguaje debe ser claro y sencillo, directo, ¿verdad? Oportuno, es decir, el relato debe ofrecerse en el momento preciso, cuando acaba de ocurrir, si se trata de un suceso grande o de un hecho de actualidad, ¿verdad? Lo mejor es recién acaba de suceder, ¿verdad? Una semana, unos días, tal vez hasta un mes, ¿verdad? Si se trata de un suceso pretérito, es decir, un suceso pasado, como les decía yo, que se justifica solo por la efeméride, debe procurarse que coincida con la fecha en que se aconteció, ¿verdad? Si yo voy a hacerlo un reportaje sobre la revolución del 20 de octubre, pues lo voy a publicar el 20 de octubre, si no, no tiene sentido, ¿verdad? Y solo cuando la crónica aporte un elemento novedoso, un ángulo distinto de lo que se ha dicho o publicado hasta el momento, ¿verdad? Y el otro elemento es cómo sucedió.
En el desarrollo de la crónica se responden a las interrogantes periodísticas de la noticia, ¿verdad? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Verdad? Pero a diferencia de la noticia, del género noticia, cuya función es responder ¿qué pasó? ¿Verdad? En la crónica se sustenta particularmente en el cómo pasó, ¿verdad? No solo qué, sino especialmente cómo pasó. Veamos, hay tres clases de crónicas, tres tipos de crónica: la informativa, la opinativa y la interpretativa. La informativa es la información cronológica y pormenorizada de un acontecimiento sin que en el escrito intervengan opiniones y juicios del periodista, del autor que le hace la crónica, ¿verdad? Es decir, se centra en los hechos, en los sucesos, así como la noticia, ¿verdad? Que en la noticia no nos importan opiniones, nos importan hechos. Aquí también nos importan hechos, ¿verdad? Lo único es que aquí ponemos énfasis en cómo se dieron, ¿verdad? Pero no opinamos, no comentamos, ¿verdad? Simplemente nos referimos a los hechos. Mientras que la crónica opinativa es el relato de un suceso presenciado o reconstruido por el reportero, ¿verdad? Oigan bien esto. La crónica opinativa es un relato de un suceso que usted presenció o que usted reconstruyó como reportero. En este caso hay que reportear muchísimo, entrevistar a todos los que participaron, ¿verdad? Y que recrean el ambiente. Los elementos objetivo y subjetivo encuentran en este tipo de crónica su equilibrio, es decir, es tanto subjetiva como objetiva. No me tengo que ir solo a las opiniones, tengo que basarme también en hechos, pero no solo en los hechos, también en las opiniones, en este caso del autor. Tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Si no, pierde sabor, pierde sentido, ¿verdad? Se informa y se comenta simultáneamente. No primero narro acontecimientos y después opiniones, no, va mezclado eso, ¿verdad? Va junto todo eso. Y el cronista no puede ser un reportero común, sino que es uno muy avanzado en los acontecimientos que narra, alguien muy versado. Es decir, un cronista tiene que ser alguien especializado en el tema. Por ejemplo, los cronistas deportivos, ¿verdad? Son especializados. Los cronistas de cine, por ejemplo, ¿verdad? No digamos ya temas, por decirlo de alguna forma, con más injerencia en la vida nacional, los temas políticos, ¿verdad? Digamos, un cronista parlamentario. Tiene que ser alguien que sepa mucho, es para especialistas, ¿verdad? Y por último, la crónica interpretativa, que es fundamentalmente un relato subjetivo más que informativo, porque yo aquí estoy interpretando hechos, ¿verdad? En esta variante, el cronista toma la realidad como punto de referencia para interpretar los fenómenos sociales que se están dando. Muchos de los juicios podrían aplicarse no únicamente al hecho que se apoya, sino que a todos los sucesos de carácter social y similar que se están abordando, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos de crónica, más que todo las entradas es lo que me interesa mucho, porque ahí es donde se pone el gancho para que el lector le guste escuchar, leer, ¿verdad? Continúe leyendo o bien continúe escuchando o viendo, en caso que sea radio o televisión, ¿verdad? Pero tiene que ser una redacción con un gancho especial. Pongamos de ejemplo, eh, veamos esta, permítanme. Un libro, una crónica que se volvió libro, hecha por Gabriel García Márquez, el escritor famosísimo colombiano, ganador del premio Nobel, ¿verdad? El libro es Crónica de una muerte anunciada. Si no lo han leído, se los recomiendo que lo lean. Si no lo tienen, háblenme, yo con mucho gusto les regalo una copia del PDF para que
para que lo lean. Es un libro pequeño y es una crónica verdaderamente exquisita. Aquí no la vamos a ver toda, solo quiero enseñarles la entrada, el gancho que usa García Márquez para atraer al lector. Por supuesto que nosotros no somos ni por asomo García Márquez, pero tiene que ser nuestro punto de objeto de llegada, ¿verdad? Por lo regular, la crónica se empieza por el principio, pero se mete un elemento del final para hacerla atractiva. Es decir, desde el principio cuento el final o cuento parte del final para que sea atractiva, para que la gente sepa una vez, ¡alarán! Esto sí está tremendo. Oiga bien cómo García Márquez hace su entrada. Dice, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Vea usted, su primera oración ya nos dijo qué va a pasar. Lo van a matar. De hecho, el nombre de la crónica es crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Pero aquí en la entrada de una vez nos dice que a Santiago Nazar se levantó temprano el día en que lo iban a matar. Ya nos contó el final. Me explico, ¿verdad? Metió un elemento que crea suspenso. Entonces, veamos, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas. Pero no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en la mañana que precedieron a su muerte. Vea usted, en el primer párrafo, no solo ya nos dijo qué pasó, sino que nos dijo que nos da de una vez declaraciones de la mamá, ¿verdad? De una vez la mamá nos cuenta y nos dice que la madre evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. Ya nos dijo que era lunes y que son 27 años después que ella está contando esto a la persona que está haciendo la crónica. Y de una vez nos dice, lo van a matar. Vea usted qué forma de atraer al lector para que no suelte el texto, ¿verdad? Y lo mismo puede ser en radio o en televisión, ¿verdad? Recuérdense que en radio y en televisión también se escribe. No crean ustedes que ellos están inventando las cosas ahí mientras no. Tienen un audicionito aquí puesto en la oreja y alguien que está atrás de cámara les va diciendo qué decir, ¿verdad? Y es esa persona la que se lleva todo el mérito periodístico, más que el presentador o el entrevistador que está frente a las cámaras. Veamos este otro ejemplo de la crónica que yo ya se las pasé a ustedes. Ya está esta metida en la plataforma. Ya les mandé un mensaje donde encontrarla, verán lecciones de la plataforma. Está esta crónica para que la lean. Esta es una crónica esta sí es totalmente cierta, ¿verdad? Es Asalto al Palacio. Es una crónica que publicó García Márquez en 1978. Apenas unos años o poco tiempo después de que se había realizado este asalto al palacio por parte de guerrilleros sandinistas en Nicaragua, al Palacio Nacional de Nicaragua. Lo tomaron y ahí se hizo famoso un guerrillero que le decían Comandante Cero. Quizás ustedes lo han oído mencionar. No la vamos a leer toda porque esto es para que ustedes la lean tranquilamente en su casa, pero vamos a leer la entrada para que ustedes se den cuenta los elementos que lleva, ¿verdad? Oiga usted bien, dice, el plan parecía una locura demasiado simple.
Se trataba de tomar el Palacio Nacional de Managua a pleno día, con solo 25 hombres, mantener en rehenes a los miembros de la Cámara de Diputados y obtener como rescate la liberación de todos los presos políticos. El Palacio Nacional, un viejo y desabrido edificio de 2 pisos con ínfulas monumentales, ocupa una manzana entera con numerosas ventanas en sus costados y una fachada con columnas de Partenón bananero hacia la desolada Plaza de la República. Además del Senado en el primer piso y la Cámara de Diputados en el segundo, allí funcionan el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Ingresos, de modo que es el más público y populoso de todos los edificios públicos de Managua. Por eso hay siempre un policía con armas largas en cada puerta, 2 más en las escaleras del segundo piso y numerosos pistoleros de ministros y parlamentarios por todas partes. En horas hábiles, entre empleados y público, hay en los sótanos, las oficinas y los corredores no menos de 3,000 personas. Sin embargo, la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, no consideró que el asalto de aquel mercado burocrático fuera una locura demasiado simple, sino todo lo contrario, un disparate magistral. Vea usted la entrada que hace este tipo, ¿verdad? La información que nos da desde el principio, ¿verdad? Parecía simple, pero realmente era una locura, ¿verdad? Era entrar y una vez nos cuenta, primero nos describe cuál es el objetivo, ¿verdad? Entrar y capturar, mantener de rehenes a diputados y a todos los políticos que se pueda, ¿verdad? Y nos da una descripción del edificio que dice que es un viejo y desabrido edificio de 2 pisos con ínfulas monumentales, es decir, quiso ser monumental, pero no lo logró, ¿verdad? Y se ocupa una manzana entera con numerosas ventanas en sus costados y unas columnas de Partenón bananero. Ese Partenón son como columnas griegas, ¿verdad? Pero bananero es como despectivo, ¿verdad? Un Partenón, pero de un país bananero como Guatemala, Honduras, Nicaragua, tercer mundo, ¿verdad? Y que da una desolada Plaza de la República, al parque, ¿verdad? Desolada, como que no hay mucha gente, ¿verdad? Nos dice qué instituciones funcionan ahí y que al final resulta ser el edificio más público de todos los edificios públicos, con mucha gente, pero sobre todo con mucha gente armada. Y nos dicen quién está pensando hacer eso. La dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que son los guerrilleros de Nicaragua en aquellos entonces, ¿verdad? Por favor, léanla, vale la pena mucho leerla porque pues García Márquez es García Márquez, no por gusto le dieron el premio Nobel. Y por último, les quiero enseñar otra, vamos a ver si la tengo aquí. Bien. Vamos a compartirla. Esta está dentro del libro que yo les proporcioné desde un principio en la plataforma que se llama El Nuevo Periodismo de Tom Wolfe. Aquí está, ¿verdad? El Nuevo Periodismo de Tom Wolfe. Y en la segunda parte, el libro se divide en 2, ¿verdad? Una parte que habla sobre el periodismo y otra donde da ejemplos de crónicas, reportajes, entrevistas, grandes ejemplos de periodistas famosos mundialmente. Esta es una de ellos. Nicholas Tomalin, el general, sale a exterminar a Charlie Kong, se llama la. Y Nicholas Tomalin es el autor, ¿verdad? El periodista. En la crónica se llama El general sale a exterminar a Charlie Kong. Una aclaración, Charlie Kong, les decían ellos a los guerrilleros vietnamitas, ¿verdad? Recuerden ustedes, pues Estados Unidos liberó una guerra con Vietnam, invadió Vietnam, y eran 2 países, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Estados Unidos estaba en Vietnam del Norte. Y se volvió una guerra tremenda, ¿verdad? De años, muchos años, 20 y pico de años, 40 y pico de años, si tomamos en cuenta la guerra que libró Vietnam con Francia antes. Al final los gringos salieron derrotados y tuvieron que abandonar.
Y Vietnam se convirtió en un solo país, ¿verdad? Ya no es como Corea, acá hay Corea del Norte y Corea del Sur, ahora así era antes, ahora solo hay un Vietnam, ¿verdad? Y había un ejército en Vietnam del Norte, pero en Vietnam del Sur habían guerrilleros que respondían a los intereses de Vietnam del Norte. A esos guerrilleros los gringos les decían Charlie Kong o les decían Viet Cong, ¿verdad? El Viet Cong. Entonces son cosas para comprender bien de qué está hablando el tipo, ¿verdad? Y oigan ustedes cómo él entrevista a un general, ¿verdad? Y hace la crónica de un viaje que él hace con el general. Y, y cuenta qué pasó en el viaje, ¿verdad? Que es impactante. Oigan, pero oigan ustedes la entrada. Dice, el pasado viernes, después de un almuerzo ligero, el general James F. Hollingsworth, de Halcón Rojo, despegó en su helicóptero personal y mató más vietnamitas que todas las tropas bajo su mando. Oiga usted cómo describe al general, ¿verdad? Con el que él fue a hacer la crónica. Después de almorzar ligeramente, se subió en un helicóptero y fue a matar a cuanto vietnamita encontró. Vea usted, vea el segundo párrafo. La historia de la hazaña del general empieza en la oficina de la división, en Quina, a 32 kilómetros al norte de Saigón, donde un coronel del cuerpo médico me explica que cuando recogen las bajas enemigas se encuentran con más de 4 heridos civiles por cada Vietcong, algo inevitable en este tipo de guerra. O sea, nos está diciendo que en esa guerra se matan a 4 civiles por cada guerrillero que matan. Si matan a un guerrillero, también matan a 4 civiles. Y bueno, algo inevitable en este tipo de guerra. Vea usted, ¿verdad? Es decir, él está hablando con el médico que le dice esta información. El siguiente párrafo entra el general. Dice, el general entra a zancadas. Cuelga 2 medallas al mérito militar del pecho de uno de los médicos de campaña del coronel. Entonces sale de nuevo a zancadas a su helicóptero y extiende un mapa plastificado para explicar nuestra expedición vespertina. El general tiene un rostro grande, genuinamente americano, que recuerda a todos los generales de las películas. Es de Texas y tiene 48 años. Su rango actual es general de brigada, subjefe de división, primera división de infantería, ejército de los Estados Unidos. Esto es lo que significa el gran dibujo rojo de la divisa de su hombro. Nuestra misión de hoy, gruñe el general, es alejar a esos malditos Vietcong de las carreteras 13 y 16. Estas son las carreteras 13 y 16 que van del norte de Saigón a la ciudad de Phu Binh, donde tenemos la artillería. Cuando llegamos aquí por primera vez, limpiamos esas carreteras y expulsamos a Charlie Kong, y así pudimos transportar nuestros aprovisionamientos. Creo que desde entonces hemos ido de misión de acá para allá y el Vietcong ha creído que podía volver a infiltrarse. Ha hecho propaganda de que iba a interrumpir nuestro derecho a circular por esas carreteras. Por eso el objetivo de hoy es exterminarlo y volver a exterminar hasta que no quede ni uno solo. Sí, señor, vamos. ¿Qué les parece? A mí me impresiona mucho, ¿verdad? Es algo eh, muy vívido, ¿verdad? Que hace recordar las cosas como son, ¿verdad? Tal cual. Y algo verdaderamente espectacular. Es decir, yo no les estoy pidiendo que escriban con esas calidades, ¿verdad? Pero tratemos de hacerlo. No nos quedemos eh, frustrados porque no nos sale, ¿verdad? Pero esto es de práctica. Es decir, la primera crónica no nos va a salir bonita, pero hay que hacerla, y hay que hacerla, ¿verdad? Y para que nos salga mejor hay que leer. Yo creo que ya están
ustedes hasta acá de mis comentarios de que hay que leer y hay que leer y hay que leer, pero créanme que esa es la mejor manera para aprender a escribir, ¿verdad? Eh, quiero que me hagan una crónica, por favor. Como ustedes la prefieran, la informativa pues es más fácil, ¿verdad? Pero si se animan a hacer una opinativa o una interpretativa, démosle, démosle. Busquen ejemplos en internet, no se queden con lo que yo les doy. Vean los libros que yo he subido, lean, vean los videos que hemos subido y lean, por favor. Bueno, hasta aquí llego. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes, ya saben cómo contactar. Así es de que, hasta luego.